Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 8. La defensa. En 1572, la anarquía moral de Europa ya lleva más de 50 años de duración. La antigua unidad apenas se recuerda. Durante toda esa generación, la quiebra de la cristiandad se ha acentuado, y durante el último tercio del siglo ha estallado una guerra civil activa entre los grupos hostiles que han desgarrado Europa. Mientras tanto, no obstante, la autoridad parecía incapaz de reafirmarse. La milenaria cultura cristiana que nos dio origen parecía estar paralizada, incapaz de defenderse. La confusión había tenido tiempo de hacerse habitual en la mente de los pueblos. El espíritu de conflicto se había hecho permanente, y de este modo parecía inevitable el derrumbe de nuestra civilización. ¿Por qué tanta demora? En el difícil problema de la reforma resulta imperativo responder a esta pregunta, pues lo tardío de la reacción es tal vez la causa principal de este caos nuestro que sigue en aumento. Para apreciar cuál fue la tardanza en la reacción, consideremos las fechas. En 1517, Lutero efectuó su primera protesta, a la que siguió un tumultuoso entusiasmo germano. Hasta 1559, durante 42 años, toda la porción útil de una vida humana, Europa es un torbellino. Nada parece decidido. No se toman, aparentemente, medidas definidas. Los jóvenes que se iniciaban en cualquier forma de la vida pública en el momento de comenzar la disputa en 1517 habían sobrepasado los 50 años en 1549. Para 1559, al comenzar la lucha armada, ya eran ancianos. ¿Por qué no se convocó de inmediato un concilio a fin de enfrentar el enorme peligro? ¿Por qué no se puso en acción la Iglesia Universal? Hay tres consideraciones que, combinadas, responden a esta pregunta. Merecen suma atención, porque todo lo que ocurrió luego giró sobre la demora en restablecer la unidad, la autoridad y la disciplina. La organización oficial de la Iglesia Católica había caído en un súbito desorden. Había sido atrapada, como se acostumbraba a decir de los buques a vela, por una tormenta, con todas las velas desplegadas. Moralmente estaba muy debilitada. Había existido una grande y general corrupción. Luego, había existido por muy largo tiempo un escepticismo y una indiferencia crecientes, y la potencia de la organización clerical para efectuar su propia reforma estaba entumecida y atrofiada. El ataque exterior era, en consecuencia, fácil, rápido y explosivo. La reforma desde el interior aparecía como imposible. La complicada maquinaria estaba mal mantenida y era incapaz de reajustarse con rapidez. Sometidos a una violenta tensión, los engranajes se atascaron y el papado, que todo lo controlaba, estaba en la peor de las situaciones. Cuando una institución amenazada es culpable y sabe que lo es, lo que los soldados llaman iniciativa pasa a sus enemigos.
Es lo que ocurre hoy, por ejemplo, con lo que se denomina capitalismo industrial. El capitalismo se basa en dos elementos admitidos por todos los hombres cuerdos: el derecho de propiedad y las ventajas económicas y políticas de la libertad individual. No obstante, hoy en día, a causa de los abusos cometidos en su nombre, tanto la propiedad como la libertad están vaciadas, y su defensa suena a hueco. Así ocurría en la Iglesia en el siglo XVI. Los hombres aceptaban el esquema católico como el aire que respiraban. Aún los revolucionarios mismos conservaban la mayor parte de sus misterios. No obstante, la defensa se malogró. Evidentemente, la acción más perfecta que se puede ejecutar en esos casos, si no incidieron las condiciones de materia, tiempo y espacio, si la mayor parte de los hombres fueran inteligentes, puros de intención y heroicos, en vez de ser, como la mayoría, estúpidos, corruptos y cobardes, sería cumplir lo que la propia Iglesia Católica denomina penitencia. Es evidente que el ataque contra la Iglesia Católica no habría triunfado si todos sus funcionarios de principios del siglo XVI se hubieran adelantado en masa para denunciar sus propias culpas. Las pluralidades, las apropiaciones laicas, el bochorno de sus vidas mundanas, los groseros escándalos de impureza, la opresión de los pobres, la exageración en los auxilios mecánicos de la religión, la utilización ocasional del fraude, el uso difundido de la extorsión de los derechos y rentas clericales, las chicanerías de las cortes eclesiásticas. Si los mismos y numerosos funcionarios de la Iglesia que eran culpables de mala vida se hubieran golpeado el pecho, arrepentido y transformado en anacaletas, si los muchos que estaban ahitos de riquezas hubieran renunciado a ellas y las hubieran dado a los pobres, si aquellos entre los cultos prelados renacentistas que habían llegado a poner en ridículo los misterios hubiesen experimentado de improviso la ira de Dios, entonces todo se habría corregido, pues tales son los frutos del arrepentimiento. Pero los hombres no se comportan así luego de un hábito prolongado. Admiten la realidad después de haber experimentado las consecuencias de su mal proceder, y muy frecuentemente, ni siquiera entonces. El arrepentimiento que debiera preceder al castigo es por lo común su consecuencia. La segunda consideración se deriva y está relacionada con la primera. El ánimo de las tropas estaba totalmente a favor del ataque. El ataque fue intenso, fanático y, en consecuencia, inescrupuloso. Que nadie se sienta herido por este término, pues es verdadero. Los fanáticos son inescrupulosos precisamente porque son sinceros acerca de una cuestión estrecha. El ataque contra el poder del clero, y en consecuencia, contra la organización de la Iglesia, y en consecuencia contra la naturaleza misma del sistema sacramental, y en consecuencia contra la doctrina, y en consecuencia contra la unidad de la vida cristiana, y en consecuencia sobre el conjunto de la cultura de Europa, pues este era el orden lógico de los acontecimientos, tenía en sí mismo una profunda fe. Sus odios eran de un tipo apasionado. En un ataque así se muestra crudeza, pero también energía. Ahora bien, como ya he expresado, lo antiguamente establecido siempre tarda en despertar para su defensa. Siempre puede encontrarse respuesta para un ataque contra la tradición, pero lo tradicional, que es en general popular y que, basado en una rutina que se ha transformado en una especie de instinto, ha perdido hace tiempo el hábito del análisis, tarde cierto tiempo en hallar esa respuesta. Así ocurre con cualquier hábito social atacado hoy en día, patriotismo o vida familiar o propiedad, que se defienden ciegamente. Todos los argumentos claros pertenecen inicialmente al enemigo. Observemos los endebles argumentos con que la sociedad europea se defiende hoy contra el comunismo. Con qué falta egoísmo de sinceridad por parte de los dirigentes, con qué despreciables motivos de codicia por parte de los contados ricos que controlan la sociedad capitalista y su prensa. Observemos la forma claudicante en que una situación social de larga data reacciona ante el nuevo e inflamado entusiasmo del creciente ataque. Así ocurrió
con la resistencia de la Iglesia Católica en el siglo XVI. La tercera consideración está, asimismo, relacionada con las otras dos. El hecho mismo del debilitamiento del cuerpo de funcionarios de la Iglesia fue lo que proporcionó su oportunidad al enemigo. Un Estado enfermo es atacado por sus enemigos, pero uno fuerte no lo es. Un hombre de autoridad, al debilitarse, es atacado por sus dependientes. Un hombre de autoridad vigorosa no lo es. En otras palabras, la organización oficial de la Iglesia, gravemente enferma en la decrepitud del mundo medieval, debía recobrar su salud antes de poder enfrentar con éxito a una ofensiva que había llegado muy lejos antes de que la resistencia comenzara. Todo el cuerpo oficial de la Iglesia estaba debilitado, y al decir esto, no me refiero tan solo a su debilidad interior debido a la corrupción o la mundanidad de su jerarquía, sino que quiero decir que estaba debilitada desde afuera por el desarrollo político de Europa a partir de la Muerte Negra, esto es, durante el siglo y medio que antecedió a la Reforma. El cisma papal y el desarrollo de las nacionalidades habían obscurecido esa universalidad que pertenece a la esencia misma de la Iglesia Católica. Tales son, al parecer, las causas principales de aquella detención fatal, pero a despecho de todos estos elementos retardantes, la tentativa de convocatoria del indispensable concilio se produjo a tiempo. Cuando la tormenta se hizo estrepitosa, la primera idea que se le ocurrió al papado fue la convocatoria de un concilio, y debe destacarse, aunque solo se trate de una coincidencia, que Carlos V, entonces emperador, sugirió a Trento como el lugar adecuado para su reunión. Trento se hallaba sobre la vía principal entre Italia y Germania, y como sabemos, fue en Trento donde finalmente se efectuó la reunión. ¿Por qué esta idea se mantuvo inoperativa durante muchos años? ¿Por qué ocurrió que las firmas que finalmente se colocaron a continuación de las conclusiones del concilio no lo fueron hasta 1563, casi 40 años después de la primera propuesta del gran emperador, y que el acto final no tuvo lugar hasta fines de enero de 1564, cuando Pío IV puso su sello a la bula de conclusión Benedictus Deus? La tesis anticatólica, que aún domina nuestros libros de texto, adjudica la falla al Papa. Fueron, nos dicen, los papas que se sucedieron entre León X y Pablo III, 1517 al 34, quienes, durante esos deplorables 16 años, pusieron obstáculos a la asamblea que habría devuelto la salud a la cristiandad universal. Por mucho que hablaran de un concilio general, en el fondo, no lo deseaban. Su secreta oposición se debía a lo siguiente: durante más de un siglo los concilios generales habían sido antagonistas del poder papal y habían hecho y deshecho papas. El cisma papal había otorgado excesivo poder a tales concilios y hasta había hecho surgir en el seno de estos la novedosa pretensión de que eran ellos, y no Pedro, quienes regían la Iglesia. Los papas temían la resurrección de tales concilios y era por eso, no informan, que los papas obstruían la reunión de un nuevo concilio para encarar las urgentes necesidades de la época. Esto es un mito, y es falso. Como todos los mitos, contiene ciertos elementos de verdad. Es cierto que la política de convocar un concilio general era peligrosa. Es verdad que en ocasiones los papas consideraron que el momento era peligroso para ellos, pero no fue la actitud de los papas lo que en especial hizo posponer tan fatalmente la asamblea. Lo que demoraba perpetuamente esta necesaria reunión de toda la cristiandad, aun después de haberse convencido su realización, era el poderío que los príncipes laicos ejercían a expensas del papado. Lo que hizo imposible por tanto tiempo la convocatoria de un concilio fue el hecho de que la Iglesia universal ya no se gobernaba a sí misma. La independencia de la Iglesia,
que toda la jerarquía primitiva había proclamado con tanta firmeza, que los primeros emperadores cristianos de Roma habían confirmado, que siglos más tarde San Gregorio VII, denominado con frecuencia Hildebrando en Inglaterra y Alemania, había restablecido, que Inocencio III había elevado a la plenitud de su poder y que fue la gloria y la seguridad del gran siglo XIII, había desaparecido. Cada provincia, bajo su soberano, había adquirido nacionalidad. Los reyes de Inglaterra o de Francia podían impedir la participación de los prelados locales. Debe destacarse que, luego de la Revolución Francesa, la libertad de la Iglesia Católica ha revivido en una forma que resulta inesperada. Si hoy el Papa convocase a un concilio general, todos los miembros de la jerarquía en todo el mundo responderían a la convocatoria. Nada impediría la presencia de cada individuo en ese concilio, salvo una inhabilidad física o una poderosa urgencia local. No obstante, la tentativa de convocatoria de un concilio general para remedio de la cristiandad en esta crisis mortal del siglo XVI fracasó durante media generación. Todavía, cuando finalmente tuvo éxito, como en realidad lo tuvo, cuán reducido en tamaño, cuán mutilado en número parece si se compara con las majestuosas reuniones de la Iglesia primitiva, o, si bien se mira, con las de nuestros días. Basta seguir la secuencia de fechas para advertir cómo esta perpetua postergación del concilio fue un crimen civil y político originado por el poder laico. Mientras los maometanos golpeaban a la puerta, mientras los diversos príncipes de Alemania debilitaban al imperio, el enviado papal proclamaba que el verano próximo, esto es, en 1530, luego de más de 12 años de furiosa anarquía espiritual, se reuniría un concilio en Augsburgo, pero los mismos hombres que originalmente lo habían reclamado con más fervor, los rebeldes príncipes germanos, se negaron a ello. Nuevamente, al siguiente año de 1531, hubo un acuerdo al respecto, pero Francisco I lo impidió, ejecutando así una jugada política contra su enemigo el emperador. Otra vez al año siguiente, 1532, Enrique VIII de Inglaterra, que estaba entonces en el apogeo de su confusa querella personal con el Papa reinante, pone el veto al pedido del Papa de que se permita que los prelados ingleses concurran al concilio. Durante los siguientes 15 años, entre 1534 y 1549, Pablo III, el hombre que estaba resuelto a llevarlo a cabo a pesar de tan intolerable interferencia, insiste y está a punto de lograrlo contra la oposición política de los gobiernos laicos. Se emite las citaciones para un concilio a reunirse en Mantua y se convoca a la primera sesión para la primavera de 1537. Tal vez no era demasiado tarde para que ese concilio en Mantua arreglase las cosas. No habían pasado aún 20 años de disturbios. Los hombres aún recordaban tiempos mejores y deseaban volver a ellos. Pero ese concilio no se reunió. Nuevamente surgen dificultades tanto espirituales como seculares. Los príncipes protestantes de Germania no deseaban comprometerse a admitir que forman parte del cuerpo universal de Europa y se niegan a la presencia de sus súbditos. El rey de Francia, que aún juega con la idea de su completa independencia de ese mismo cuerpo europeo, la idea nacional, no llega a una negativa, pero establece condiciones imposibles. Hasta el mismo duque de Mantua pone objeciones a la reunión del concilio en su territorio. El Papa insiste, si no puede ser Mantua, que acudan a Vicenza el año siguiente, en 1538. La aristocracia de Vicencia se opone a Vicenza. En 1542, 18 años después de la primera propuesta, la cuestión parece quedar resuelta con la negativa de la autoridad a continuar los regateos. El Papa ordena en forma imperativa la reunión de un concilio, pero Francia se opone una vez más y en una reunión desdichada se presentan unos pocos, solo para volver a dispersarse. El concilio no se ha iniciado. Al fin, podría decirse que a la desesperada surge una muestra,
no es más que eso de la reunión universal que tanto el sentido común como la fe cristiana exigen. La cosa se produce. Se reúne en Trento en 1545. A principios de enero de 1546 se inician sus deliberaciones con una misa del Espíritu Santo. Pero, ¿cuántos miembros de la jerarquía se hallan presentes enfrentando la oposición laica? 4 arzobispos, 21 obispos y los 3 cardenales que presiden. No estoy haciendo siquiera un esbozo general del esfuerzo sostenido por el Papa contra tantas dificultades. Baste destacar que el concilio, dificultado y empequeñecido en esa forma, realizó una tarea que no sólo fue prodigiosa por su extensión, sino definitiva. El trabajo fue realizado por grandes teólogos, expertos en el derecho de la Iglesia y en lo referente a las cosas sagradas, por los generales de las grandes órdenes, por los principales eclesiásticos de la época y especialmente gracias a la conducción de un gran hombre, San Carlos Borromeo. Estableció una disciplina rígida, salvó a la Iglesia Católica que estaba al borde de la disolución. Por este motivo, debido a que definió, ordenó e impuso tantas cosas, los enemigos de la Iglesia continúan denostándolo. Lo acusan de transformar al catolicismo en una cosa nueva, estrecha y mecánica, con sus reglas precisas y su fortalecimiento de la autoridad central. Pero su motivo es evidente. Se sienten irritados porque por su acción fue salvada la Iglesia. Es exacto que se requirió una modificación material en el proceso de salvación de la Iglesia. Fueron fijadas muchas cosas que eran debatibles. Se restringieron los usos y privilegios locales. Una mayor uniformidad inspiró toda una política de acción unificada. Por ello, uno de los historiadores modernos más importantes, un francés enemigo de la fe, ha dicho que la Iglesia se salvó, pero dejó de ser católica. Todas las pruebas de identidad muestran la falsedad de este epigrama. Quienes tenemos fe, nos encontramos como en la propia casa en el pasado de la cristiandad. Nadie más lo está. Aún durante las reuniones del concilio continuaron las negativas de ayuda laica, aunque los asistentes aumentaron un tanto. Ya hemos visto que Cecil se negó a enviar representantes. Francisco I y Enrique II de Francia comenzaron por negarse a enviar delegados, a fin de continuar con su juego político en contra del imperio. Por lo tanto, cuando el trabajo estuvo concluido en diciembre de 1563, los miembros de la jerarquía que lo suscribieron en toda la cristiandad fueron alrededor de 200, para ser exactos, 191 obispos y arzobispos, además de cardenales y patriarcas. Creo que la historia del Concilio de Trento, que aconsejo leer con atención a todo lo que sienta interés por el acontecimiento más importante de nuestra raza, la Reforma, es el mejor ejemplo que puede hallarse de las dificultades que enfrentábamos y el por qué la Iglesia fue salvada justo a tiempo. El Concilio de Trento fue la acción oficial que, pese a tan fatal demora, conservó lo que podía conservarse, no en verdad la unidad de Europa, pero sí la vida de la Iglesia Católica. Paralelamente a esta acción central y universal, comenzaron a seguir elementos subsidiarios de defensa que pronto se transformaron en una contraofensiva. Se efectuó separadamente una reforma del clero, especialmente la propia Roma, después del concilio, bajo la influencia de San Felipe Neri. La imprenta entró en acción. Una nueva apologética católica cobró vigor e importancia, pero el factor principal en la resistencia y la recuperación del catolicismo, en lo que puede denominarse contraofensiva, fue el surgimiento del cuerpo que hoy se conoce como los jesuitas. Los clérigos regulares de la Compañía de Jesús, que es un nombre completo, o para abreviar, la Compañía de Jesús, fue la obra de uno de los hombres más notables en la historia de nuestra raza, San Ignacio de Loyola, su digno fundador. Era hijo de una familia de hacendados vascos. Su gran conversión religiosa, que le acaeció a los 30 años, coincidió con los primeros años del conflicto. Fue en 1521, pocos meses después de que Lutero quemara la bula papal. Sin embargo, transcurren 3 años antes de que aparezca una pequeña organización
en 1534, y 5 años de que se esboce la constitución del nuevo grupo, que es confirmado por bula papal recién en 1540 en pequeña escala, y su expansión se autoriza para 1543. Es pues hacia el final de lo que he denominado período de debate, cuando ese grupo comienza a ser una fuerza activa que inicia su gran misión. Toda la creciente confusión moral y doctrinal ha estado en operación durante esos primeros 30 años, antes de que este instrumento del orden comenzara su carrera. Nuevamente, la pregunta que debemos contestar es: ¿por qué tanta demora? Podremos responder mejor esta pregunta si formulamos otra. ¿A qué milagro se debió que tal instrumento apareciera? Nadie lo había soñado. Al comienzo, su joven fundador no tenía plan alguno en ese sentido. La idea fue creciendo durante muchos años. Los actos concretos que le dieron plena existencia no se produjeron de acuerdo a un proceso deliberado de la voluntad de agentes humanos, sino más bien de un poder invisible que operaba para lograr un fin inesperado. Finalmente, ese cuerpo no se dedicó a la gran obra que hizo ofensiva hasta después de haber nacido con un propósito algo diferente. Creo no equivocarme al decir que si algún organismo hubiese sido planeado mecánicamente desde su iniciación para hacer lo que los jesuitas hicieron en última instancia, ese planeamiento habría fracasado. Creo no equivocarme al afirmar que el papel dominante que han desempeñado para beneficio de Europa solo era posible en algo desarrollado así, en forma incidental, paso a paso y en consecuencia de aparición tardía. El hecho de que San Ignacio fuera un caballero, un vasco y un soldado son cualidades inferiores a su santidad, pero tienen su significado. La institución que creó tenía clase, poseía la esencia férrea del vasco y por sobre todo era esencialmente militar, y después de Dios, esa calidad militar fue lo que otorgó el éxito que conquistó. Sin embargo, debe observarse cómo va surgiendo esa institución, con suma deliberación, como algo que crece naturalmente. Se produjo primero la conversión de San Ignacio, luego de una herida que recibiera en el sitio de Pamplona. Continuaba durante años con una experiencia interior puramente privada, llena de todas las pruebas que los santos soportan en esos años. Se reunió a su alrededor un muy pequeño grupo de amigos, pero a pesar de que la causa espiritual se produjo, como he dicho, en 1521, recién en la fiesta de la Asunción de 1534, este pequeño grupo de 7 hombres, de los cuales solo uno era sacerdote, se trasladó desde la Universidad de París a Montmartre, donde se unieron en una simple hermandad. En 1539, la idea así germinada estaba completa. Había adoptado su forma externa para todos los propósitos esenciales, y el instituto, redactado por San Ignacio, fue sometido a la Santa Sede. En esta forma, esta organización abierta y este primer documento fueron contemporáneos de la redacción, edición y consecuencias del libro de Calvino. Había en su concepción algo tan novedoso que es comprensible que corriera peligro de ser rechazado por la autoridad. Era la concepción de una sociedad religiosa, más que de una orden, donde los oficios no se rezarían en coro, con el propósito de lograr una mayor movilidad, donde la obediencia sería absoluta, sin ninguna de esas características corporativas en su gobierno, que hoy denominamos vagamente democráticas, que eran características de todas las órdenes antiguas. Esta obediencia absoluta debía poseer una calidad esencialmente militar y, por lo tanto, estrictamente monárquica y jerárquica. Las unidades de la fuerza de combate sólo existían para los propósitos de todo el cuerpo, y quienes deseen criticar una disciplina de esta clase parecen olvidar que la misma ha sido la necesaria esencia de toda fuerza de combate eficiente desde la primera vez que el hombre tomó las armas. Por ser católica, había una sola excepción a esta concepción de disciplina total, que era el derecho a negarse a todo lo que fuera pecado. En un ejército regular, el soldado no cuenta con esa excepción según los reglamentos, aunque conserva sus derechos morales.
En esta nueva fuerza eclesiástica dicha excepción era formalmente admitida. Por lo demás, todo estaba coloreado por la idea militar. Sin embargo, al crearse este ejército, su objetivo no estaba definido. Al principio, en la mente de San Ignacio y sus seguidores, fue el de reiniciar la guerra secular contra el Islam. Solo más tarde se vieron lanzadas sobre el nuevo y cómo llegó a ser más acuciante frente de rebelión espiritual en Europa. También fueron misioneros, naturalmente, y desde su origen colmaron al mundo de sus esfuerzos entre los paganos. Pero su papel principal en la historia de nuestra raza, y especialmente en la de la Reforma, es su recuperación de lo que parecía, humanamente hablando, una causa perdida. Me refiero a la causa de la fe en el siglo XVI. El fundador murió en 1556. Las constituciones definitivas fueron adoptadas 2 años más tarde, precisamente en esa fecha crítica de 1558 al 59, la apertura del período de conflicto que hemos mencionado tantas veces en este programa. A partir de ese instante, la lucha fue incesante. Antes de transcurrida una generación, los nuevos combatientes han resuelto en gran parte la cuestión en Francia. Han contribuido a salvar lo que podía salvarse los Países Bajos. Han recuperado extensas zonas en Germania. Puede decirse que han arrancado del peligro a la vacilante sociedad de Polonia. Todo este esfuerzo está dominado por el nombre del gran holandés Pedro Canicio. Quienes hablan del fracaso de los jesuitas en lo que intentaron y aún intentan hacer, no comprenden ni la naturaleza del éxito ni la de la fe. No advierten que algo que se ha diseñado para empresas desesperadas, para las situaciones más difíciles, un instrumento lanzado especialmente a las posiciones del mayor peligro y las más escasas oportunidades, no debe evaluarse por lo inalcanzable, sino por lo alcanzado. Por ejemplo, fueron los jesuitas quienes intentaron, con particular heroísmo, aquel esfuerzo por reconquistar a Inglaterra, que había sido hecho casi imposible por el hábil, despótico y altamente organizado gobierno de Cecil, que aumentaba día a día su práctica y se apoyaba sobre un grupo cada día mayor de católicos desertores. Los jesuitas, pese a todas las torturas que padecieron y su constancia casi sobrehumana, no salvaron a Inglaterra como habían salvado a Polonia. Pero, ¿quién más realizó algo que se pareciera a ese esfuerzo contra semejantes obstáculos? Este suceso arrollador en todo el ámbito de nuestra civilización, obtenido por la nueva fuerza de combate de la Iglesia Católica, poseía, para vigorizarla, una moral peculiar. Insistía sobremanera en 2 cosas que eran esenciales para el momento y para el combate: rectitud personal y sabiduría. Hizo inclinar la balanza de la discusión y puso todas las armas en manos de los católicos en forma tal que los mismos opositores se veían en la necesidad de buscar argumentos en los propios filósofos y jesuitas, y notablemente en el gran Suárez. Además, idearon y construyeron en una sola pieza, sólida y permanente, todo un nuevo sistema educacional que se convirtió en el modelo de Europa y que sigue siendo hoy la base de la mejor institución en las escuelas tradicionales del continente. Así era el principal instrumento de la contraofensiva. Esas fueron las razones de su aparición tardía, pero también esta es la pintura de sus logros. No evitó la catástrofe. ¿Quién podía hacerlo siendo tan tarde? Pero recuperó todo lo recuperable, y a causa de su vigor y de su poder para realizar sus ideales de victoria, ha sido el blanco principal de quienes, desde cualquier ángulo, desean la extinción del nombre católico. Es ciertamente una ironía, la historia tiene las suyas, que el nombre que se asocia con tanta grandeza se originó como un apodo. Provino del siglo anterior a la Reforma. Se apodaba jesuitas, a quienes tenían perpetuamente en sus labios el santo nombre en sus conversaciones ordinarias, como un sonsonete. Calvino lo recogió para usarlo contra la compañía como un término insultante, pues el gran hombre intuyó claramente dónde residía la fuerza de sus enemigos. Se ha incorporado al lenguaje corriente bajo varias formas retorcidas.
y no es su pequeño tributo a la elevada inteligencia que se atribuye al nombre de jesuita el hecho de que se lo asocia especialmente con el análisis completo de los problemas morales. Un hombre común y obtuso que pasa sus días defraudando a sus semejantes y dando satisfacción a los miserables apetitos que puede poseer, llamará jesuitismo a todo lo que exija una estricta atención a un punto difícil en moral. Esa persona, luego de mentir a placer y en términos precisos sobre el valor de sus mercancías, engañando a vendedor y comprador, mientras proclama su integridad, quedaría escandalizado ante las definiciones de Escobar, que podrían llegarse en el mejor de los casos de cuarta mano sobre casos especiales de restricción mental. La compañía fue fortaleciéndose a medida que continuaba la división de la cristiandad. Evangelizó a la remota Asia, formó en su juventud a las clases dirigentes de lo que había preservado para la cultura católica, condujo la recuperación de Europa, asesoró a gobiernos. Su poderío originó fricciones con las mismas autoridades a quienes vino a defender y salvar. Fue suprimida por esa autoridad, fue revivida, está y permanecerá con nosotros. Si hoy un hombre puede oír misa en Varsovia o confiar en que los clásicos sobrevivirán a nuestra moderna descendencia, lo debe a la compañía de Jesús. Así ocurrió la Reforma, de Hilaire Belloc, en Convicción Radio. Siempre por la verdad. Capítulo 8. La defensa. En 1572, la anarquía moral de Europa ya lleva más de 50 años de duración. La antigua unidad apenas se recuerda. Durante toda esa generación, la quiebra de la cristiandad se ha acentuado, y durante el último tercio del siglo ha estallado una guerra civil activa entre los grupos hostiles que han desgarrado Europa. Mientras tanto, no obstante, la autoridad parecía incapaz de reafirmarse. La milenaria cultura cristiana que nos dio origen parecía estar paralizada, incapaz de defenderse. La confusión había tenido tiempo de hacerse habitual en la mente de los pueblos. El espíritu de conflicto se había hecho permanente, y de este modo parecía inevitable el derrumbe de nuestra civilización. ¿Por qué tanta demora? En el difícil problema de la reforma resulta imperativo responder a esta pregunta, pues lo tardío de la reacción es tal vez la causa principal de este caos nuestro que sigue en aumento. Para apreciar cuál fue la tardanza en la reacción, consideremos las fechas. En 1517, Lutero efectuó su primera protesta, a la que siguió un tumultuoso entusiasmo. Así ocurrió la Reforma, de Hilaire Belloc, en Convicción Radio. La Reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la Reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la Reforma, de Hilaire Belloc, en Convicción Radio.
El ataque exterior era, en consecuencia, fácil, rápido y explosivo. La reforma desde el interior aparecía como imposible. La complicada maquinaria estaba mal mantenida y era incapaz de reajustarse con rapidez. Sometidos a una violenta tensión, los engranajes se atascaron y el papado, que todo lo controlaba, estaba en la peor de las situaciones. Cuando una institución amenazada es culpable y sabe que lo es, lo que los soldados llaman iniciativa pasa a sus enemigos. Es lo que ocurre hoy, por ejemplo, con lo que se denomina capitalismo industrial. El capitalismo se basa en dos elementos admitidos por todos los hombres cuerdos: el derecho de propiedad y las ventajas económicas y políticas de la libertad individual. No obstante, hoy en día, a causa de los abusos cometidos en su nombre, tanto la propiedad como la libertad están vaciadas y su defensa suena a hueco. Así ocurría en la Iglesia en el siglo XVI. Los hombres aceptaban el esquema católico como el aire que respiraban. Aún los revolucionarios mismos conservaban la mayor parte de sus misterios. No obstante, la defensa se malogró. Evidentemente, la acción más perfecta que se puede ejecutar en esos casos, si no incidieron las condiciones de materia, tiempo y espacio, si la mayor parte de los hombres fueran inteligentes, puros de intención y heroicos, en vez de ser, como la mayoría, estúpidos, corruptos y cobardes, sería cumplir lo que la propia Iglesia Católica denomina penitencia. Es evidente que el ataque contra la Iglesia Católica no habría triunfado si todos sus funcionarios de principios del siglo XVI se hubieran adelantado en masa para denunciar sus propias culpas. Las pluralidades, las apropiaciones laicas, el bochorno de sus vidas mundanas, los groseros escándalos de impureza, la opresión de los pobres, la exageración en los auxilios mecánicos de la religión, la utilización ocasional del fraude, el uso difundido de la extorsión de los derechos y rentas clericales, las chicanerías de las cortes eclesiásticas. Si los mismos y numerosos funcionarios de la Iglesia que eran culpables de mala vida se hubieran golpeado el pecho, arrepentido y transformado en anacaretas, si los muchos que estaban ahitos de riquezas hubieran renunciado a ellas y las hubieran dado a los pobres, si aquellos entre los cultos prelados renacentistas que habían llegado a poner en ridículo los misterios hubiesen experimentado de improviso la irasmo germano. Hasta 1559, durante 42 años, toda la porción útil de una vida humana, Europa es un torbellino. Nada parece decidido. No se toman, aparentemente, medidas definidas. Los jóvenes que se iniciaban en cualquier forma de la vida pública en el momento de comenzar la disputa en 1517 habían sobrepasado los 50 años en 1549. Para 1559, al comenzar la lucha armada, ya eran ancianos. ¿Por qué no se convocó de inmediato un concilio a fin de enfrentar el enorme peligro? ¿Por qué no se puso en acción la Iglesia Universal? Hay tres consideraciones que, combinadas, responden a esta pregunta. Merecen suma atención, porque todo lo que ocurrió luego giró sobre la demora en restablecer la unidad, la autoridad y la disciplina. La organización oficial de la Iglesia Católica había caído en un súbito desorden. Había sido atrapada, como se acostumbraba a decir de los buques a vela, por una tormenta, con todas las velas desplegadas. Moralmente estaba muy debilitada. Había existido una grande y general corrupción. Luego, había existido por muy largo tiempo un escepticismo y una indiferencia crecientes, y la potencia de la organización clerical para efectuar su propia reforma estaba entumecida y atrofiada.